Esta noche vamos a hablar de plantas. Pero no de las que decoran jardines, ni de las que se venden en herbolarios con etiquetas tranquilizadoras. Vamos a hablar de plantas prohibidas. Plantas que durante siglos fueron usadas para aliviar el dolor, provocar placer, inducir visiones, y cruzar fronteras que muchos consideraban sagradas o directamente diabólicas. Porque mucho antes de que existieran los laboratorios, las pastillas o la química moderna, hubo hombres y mujeres que aprendieron a manipular la naturaleza con una precisión inquietante. Alquimistas, curanderos, monjes, médicos ocultos, brujas y sabios olvidados que sabían algo que hoy nos incomoda aceptar. Que la línea entre la medicina y el veneno siempre fue extremadamente fina. Estas plantas no eran drogas en el sentido moderno. No se usaban para huir de la realidad, sino para entrar más profundamente en ella. Para soportar operaciones sin anestesia. Para calmar dolores que hoy nos parecerían insoportables. Para dormir cuando el cuerpo pedía descanso, o para no dormir durante días cuando el conocimiento lo exigía. Algunas de ellas prometían placer. Otras traían dolor. Y muchas ofrecían ambas cosas al mismo tiempo. Los antiguos lo sabían. Por eso las trataban con respeto, con miedo y con rituales. No se tocaban a la ligera. No se compartían con cualquiera. No se usaban sin preparación. Porque quien dominaba estas plantas no solo controlaba el cuerpo, sino también la mente. Durante siglos, este conocimiento se transmitió en voz baja. En manuscritos cifrados. En símbolos alquímicos. En recetas incompletas, escritas a propósito para que el ignorante se envenenara y el iniciado sobreviviera. No era información pública. Era poder. Y como todo poder que no puede ser controlado, acabó siendo perseguido. La historia oficial nos ha contado que estas plantas eran cosa de brujas, de locos o de herejes. Que provocaban delirios, pactos con demonios y condenas eternas. Pero lo que rara vez se dice es que los mismos que las prohibían, también las usaban. En monasterios. En palacios. En hospitales primitivos donde el grito del paciente era parte habitual del tratamiento. Mientras se quemaban mujeres acusadas de hechicería por conocer una raíz, médicos respetados utilizaban esa misma raíz para operar, sedar o experimentar. La diferencia no estaba en la planta. Estaba en quien tenía permiso para usarla. Esta es una historia de hipocresía. Pero también es una historia de miedo. Miedo al conocimiento que no se puede domesticar. Porque estas plantas no prometían salvación. Prometían transformación. Y toda transformación real implica riesgo. A lo largo de este vídeo vamos a recorrer un camino oscuro y fascinante. Desde los orígenes antiguos de estas plantas sagradas, pasando por su adopción por parte de alquimistas y médicos medievales, hasta su demonización final como hierbas del diablo. Hablaremos de raíces que gritaban cuando eran arrancadas de la tierra. De ungüentos que permitían sentir placer, o creer que se volaba. De brebajes capaces de borrar el dolor del cuerpo mientras abrían la puerta a visiones imposibles. Y de cómo una mala dosis podía convertir la medicina en una sentencia de muerte. Pero antes de continuar, déjame decirte algo importante. Este vídeo no es una invitación a experimentar. No es un manual y no es una apología, es una historia. Una historia sobre cómo la humanidad ha buscado siempre dos cosas contradictorias. Evitar el sufrimiento, y trascenderlo. Si te interesa la historia oculta, el lado oscuro del conocimiento y las zonas grises entre ciencia, religión y poder, te invito a quedarte. Suscríbete al canal, deja un like si este tipo de contenido te interesa y escribe en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Nos gusta saber desde dónde se escucha este tipo de historias. Ahora sí. Imagina un mundo sin anestesia. Sin analgésicos. Sin antibióticos. Un mundo donde una infección dental podía matarte. Donde una operación significaba ser sujetado por varios hombres mientras alguien cortaba carne viva. Donde el dolor no era una excepción, sino una constante. En ese mundo, las plantas no eran decoración. Eran supervivencia. Cada hoja, cada raíz, cada semilla podía ser una bendición o una maldición.
Y solo quienes sabían leer el lenguaje de la naturaleza podían distinguir la diferencia. Los alquimistas no buscaban solo convertir el plomo en oro. Eso es un mito simplificado. Buscaban dominar los procesos de transformación, del dolor en alivio, del miedo en trance, de la muerte en conocimiento. Y para eso, necesitaban aliados. Aliados que crecían en los márgenes de los caminos, en bosques sombríos, en huertos secretos. Plantas que hoy llamaríamos tóxicas. Pero que durante siglos fueron herramientas esenciales. Algunas calmaban el dolor hasta hacerlo desaparecer. Otras despertaban un placer tan intenso que rozaba lo místico. Otras llevaban a estados de conciencia alterados donde, según se creía, era posible hablar con ángeles. O con demonios. El problema nunca fue la planta. El problema fue que estas plantas recordaban algo incómodo. Que el ser humano no controla del todo su cuerpo ni su mente. Y cuando la Iglesia y el poder político entendieron eso, reaccionaron como siempre han reaccionado frente a lo que no pueden dominar. Con prohibición, con miedo y con fuego. Pero antes de ser malditas, estas plantas fueron sagradas. Antes de ser veneno, fueron medicina. Antes de ser símbolo del mal, fueron herramientas de supervivencia. Y para entender por qué acabaron prohibidas, primero hay que entender cómo y por qué fueron usadas. Ese es nuestro viaje. Porque en la historia de estas plantas se esconde una verdad incómoda. El placer y el dolor nunca estuvieron tan separados como nos gustaría creer. Y a veces, la misma raíz que salva, es la que condena. Mucho antes de que la palabra alquimia existiera, mucho antes de que alguien escribiera fórmulas en latín o dibujara símbolos extraños en pergaminos, el ser humano ya había aprendido una lección fundamental. La naturaleza podía aliviar el dolor o multiplicarlo. En las primeras sociedades humanas no había médicos como los entendemos hoy. No había títulos, ni universidades, ni batas blancas. Había observación, prueba, error y muerte. Cada planta desconocida era una pregunta abierta. Cada raíz nueva, una posibilidad. Algunas calmaban el hambre. Otras provocaban vómitos. Otras hacían dormir. Y algunas llevaban a estados tan extraños que parecían abrir puertas invisibles en la mente. Así nació el conocimiento vegetal. No como ciencia, sino como supervivencia. Los primeros curanderos no eran místicos por vocación, sino por necesidad. Eran los únicos dispuestos a experimentar con su propio cuerpo, a soportar efectos secundarios, a arriesgar la vida para aprender qué hoja servía para cerrar una herida y cuál para despedirse del mundo. Con el tiempo, ese conocimiento dejó de ser casual. Se volvió ritual. Se volvió sagrado. En muchas culturas antiguas, las plantas no eran simples objetos. Tenían espíritu. Tenían voluntad. Y debían ser tratadas con respeto. Antes de cortar una raíz, se pedía permiso. Antes de preparar un brebaje, se seguían gestos precisos. Antes de ingerir una sustancia potente, se ayunaba, se rezaba o se aislaba al paciente. No era superstición. Era una forma primitiva de control. Porque ya entonces se sabía algo que hoy seguimos olvidando. Que el cuerpo y la mente no reaccionan igual cuando se altera la conciencia sin preparación. En Mesopotamia, Egipto, Grecia, India o China, las plantas medicinales estaban ligadas a lo divino. No cualquiera podía usarlas. No cualquiera tenía acceso a ellas. En Egipto, por ejemplo, los sacerdotes médicos conocían plantas capaces de aliviar el dolor, inducir el sueño o calmar la ansiedad. El opio ya era conocido. No como droga recreativa, sino como herramienta. Se administraba en dosis pequeñas, controladas, casi ceremoniales. Dormir era un regalo. No un derecho. En Grecia, Hipócrates hablaba de hierbas que calmaban el sufrimiento físico, pero advertía constantemente sobre la dosis. El mismo remedio que curaba podía matar. Y ese conocimiento se transmitía de maestro a discípulo, nunca al azar. Mientras tanto, en Asia, textos antiguos ya describían plantas que alteraban la percepción, provocaban visiones o llevaban al cuerpo a estados cercanos a la muerte aparente. No se usaban para escapar, sino para comprender. El trance no era ocio. Era una herramienta espiritual. En esas culturas, el dolor no se eliminaba por completo. Se gestionaba. Se transformaba. Y ahí aparece un elemento clave. La relación entre dolor, placer y conocimiento.
Muchas de las plantas que hoy consideramos peligrosas eran utilizadas precisamente porque colocaban al ser humano en el límite. Un límite donde el cuerpo se rendía y la mente se abría. Ese límite era sagrado. Por eso, quienes dominaban estas plantas ocupaban posiciones especiales en la comunidad. No eran simples sanadores. Eran intermediarios. Intermediarios entre la vida y la muerte. Entre el sufrimiento y el alivio. Entre lo humano y lo divino. Con el paso de los siglos, ese conocimiento se fue acumulando. Ya no se basaba solo en la experiencia individual, sino en la memoria colectiva. ¿Qué planta calma el dolor de muelas? ¿Cuál ayuda a dormir? ¿Cuál provoca visiones? ¿Cuál mata lentamente? Ese saber se protegía. No se escribía para cualquiera. Se enseñaba solo a quien demostraba disciplina, paciencia y respeto. Porque había algo claro. Estas plantas no perdonaban errores. En muchas culturas, los iniciados pasaban por pruebas antes de aprender a utilizarlas. Ayunos prolongados. Aislamiento. Rituales de purificación. No era teatro. Era una forma de asegurarse de que quien manejara estas sustancias no lo hiciera a la ligera. El conocimiento vegetal se convirtió así en una forma temprana de poder. Quien lo poseía podía aliviar el dolor del jefe tribal. Podía ayudar a parir sin que la madre muriera. Podía acompañar a los moribundos. Podía provocar sueños, visiones, trances. Y eso generaba respeto, pero también miedo. Porque el mismo curandero que podía salvarte hoy, mañana podía administrarte algo que te llevara al otro lado. No hacía falta intención malvada. Bastaba una dosis incorrecta. Por eso, con el nacimiento de las primeras religiones organizadas y los primeros estados, este conocimiento empezó a incomodar. Era demasiado autónomo. Demasiado difícil de controlar. Las plantas no respondían a dogmas. Respondían al cuerpo. Y el cuerpo, cuando deja de sentir dolor o cuando entra en estados alterados, deja de obedecer fácilmente. Aquí empieza la tensión. Durante siglos, las plantas sagradas convivieron con la religión y el poder. Pero siempre en una posición ambigua. Permitidas, pero vigiladas. Respetadas, pero temidas. En algunos templos se usaban ungüentos que inducían estados de trance para comunicarse con los dioses. En otros, se prohibían bajo pena de castigo. El mismo conocimiento podía ser visto como sabiduría divina o como brujería, dependiendo de quien lo ejerciera. Y poco a poco, ese saber comenzó a desplazarse. Salió de los templos oficiales. Se refugió en los márgenes. En los bosques. En las montañas. En manos de mujeres, ancianos, sanadores populares. Ahí empezó a fragmentarse. A transmitirse de forma oral. A mezclarse con mitos, símbolos y advertencias exageradas. No porque no funcionara, sino porque se volvió peligroso conservarlo. Así nació la figura del sabio oculto. Del herbolario secreto. Del curandero que sabía demasiado. Cuando más adelante aparezcan los alquimistas medievales, no inventarán nada nuevo. Heredarán este conocimiento antiguo, lo reorganizarán, lo codificarán y lo esconderán aún más. Pero eso vendrá después. Por ahora, quédate con esta idea. Las plantas que más tarde serían llamadas prohibidas, malditas o diabólicas, nacieron como herramientas sagradas. No para el exceso, sino para el límite. No para el placer vacío, sino para soportar una realidad brutal. Antes de ser veneno, fueron medicina. Antes de ser pecado, fueron ritual. Antes de ser delito, fueron supervivencia. Y cuando el mundo empezó a organizarse en torno a leyes, iglesias y jerarquías rígidas, estas plantas se convirtieron en un problema. Porque recordaban algo que el poder siempre ha intentado ocultar. Que el dolor puede ser negociado. Y que la mente humana puede cruzar fronteras sin permiso. En el siguiente acto entraremos en el corazón del asunto. Las plantas concretas. Las raíces, hojas y flores que prometían alivio, placer y visiones, y que marcarían para siempre la historia del cuerpo humano. Ahí empieza lo peligroso. Cuando el conocimiento salió de los templos y se refugió en los márgenes, no desapareció. Se volvió más selectivo. Más peligroso. Y, sobre todo, más preciso. Porque ya no bastaba con saber qué planta hacía dormir o cuál calmaba el dolor. Había que conocer cuánto, cómo y cuándo.
En ese punto de la historia, las plantas dejaron de ser solo medicina sagrada y se convirtieron en herramientas alquímicas. No se usaban para curar en general, sino para provocar estados concretos. Dormir profundamente. No sentir dolor. Sentir placer. Ver lo que normalmente permanece oculto. Y entre todas ellas, algunas destacaron por su poder y por su peligro. La mandrágora, la raíz que gritaba. Pocas plantas han acumulado tantos mitos como la mandrágora. Su raíz, retorcida y con forma humana, parecía una burla de la naturaleza. No era difícil entender por qué se creía que tenía alma. Durante siglos, se dijo que al arrancarla de la tierra gritaba. Y que quien escuchaba ese grito moría o enloquecía. Pero detrás del mito había algo muy real. La mandrágora contenía sustancias capaces de provocar un profundo estado de sedación. Reducía el dolor. Provocaba sueño. Y, en dosis mayores, llevaba a estados de confusión, alucinación y pérdida total de conciencia. En un mundo sin anestesia, esto era oro puro. Los cirujanos primitivos la usaban antes de amputaciones. Los curanderos la administraban para calmar dolores insoportables. Y los alquimistas la estudiaban porque parecía situar al cuerpo en un lugar intermedio entre la vigilia y la muerte. Pero la mandrágora no perdonaba errores. Una dosis mal calculada podía provocar parálisis respiratoria. O un sueño del que no se despertaba. Por eso se rodeó de rituales. No para invocar demonios, sino para reducir riesgos. El mito protegía el conocimiento. El miedo evitaba el abuso. El opio, el regalo del sueño. Mucho antes de convertirse en sinónimo de adicción, el opio fue considerado una bendición. Extraído de la dormidera, era una de las pocas sustancias capaces de hacer algo casi milagroso. Apagar el dolor sin apagar del todo la conciencia. Se usaba para calmar a los moribundos. Para aliviar dolores crónicos. Para permitir operaciones que de otro modo serían imposibles. Pero el opio tenía un precio. El cuerpo lo recordaba. Y cuando desaparecía, lo reclamaba. Los antiguos ya lo sabían. Por eso su uso estaba restringido. Regulado por rituales, por jerarquías, por normas no escritas. El placer que proporcionaba no era buscado como entretenimiento. Era un efecto secundario tolerado. Dormir sin dolor era el verdadero objetivo. El problema surgía cuando ese sueño se convertía en refugio. Cuando el alivio se transformaba en necesidad. Ahí comenzaba la dependencia. Aunque entonces no tuviera ese nombre. La belladona, belleza, veneno y visión. La belladona era otra historia. Su nombre lo dice todo. Belladona. Mujer bella. En pequeñas dosis, dilataba las pupilas. Daba una apariencia hipnótica. Era usada por mujeres para resultar más atractivas. Pero esa misma planta, un poco más concentrada, provocaba sequedad, fiebre, confusión y visiones intensas. No era una planta para dormir. Era una planta para ver. Quienes la usaban describían encuentros con figuras, luces, presencias. Sensaciones de separación del cuerpo. Pérdida de la noción del tiempo. Para los alquimistas, esto no era locura. Era exploración. La belladona no se tomaba a la ligera. Se usaba en contextos muy concretos. Con ayuno previo. Con aislamiento. Porque su efecto no era suave. Era violento. Y de nuevo, la dosis lo era todo. Beleño y estramonio, el viaje peligroso. Si la mandrágora dormía y la belladona abría visiones, el beleño y el estramonio llevaban directamente al borde. Estas plantas provocaban estados de trance tan intensos que la frontera entre lo real y lo imaginado se desintegraba. Quien las ingería podía sentir que volaba. Que abandonaba su cuerpo. Que hablaba con seres inexistentes. Pero también podía perder la razón para siempre. No eran plantas para cualquiera. Ni siquiera para la mayoría de los iniciados. Se usaban en ungüentos, no siempre ingeridos. Aplicados sobre la piel. En zonas concretas. El cuerpo absorbía lo justo, o eso se esperaba. Muchos de los relatos de vuelos nocturnos, de aquelarres y de experiencias sobrenaturales tienen aquí su origen. No en pactos demoníacos, sino en química vegetal. Pero la experiencia era tan real, tan vívida, que para quien la vivía no había diferencia. El placer como herramienta.
Algo importante que debemos entender es esto. El placer no era el objetivo principal. Era una herramienta. Un cuerpo relajado. Una mente abierta. Un dolor silenciado. Ese estado permitía hacer cosas que de otro modo eran imposibles. Curar. Operar. Explorar la conciencia. El placer facilitaba el tránsito. Pero cuando ese placer se buscaba por sí mismo, el equilibrio se rompía. Y los antiguos lo sabían. Por eso insistían tanto en la disciplina. En la preparación. En el contexto. Una planta fuera de su ritual dejaba de ser medicina y se convertía en veneno. La dosis, la frontera invisible. Todo este conocimiento giraba en torno a una obsesión. La dosis. No había balanzas precisas. No había miligramos. Había experiencia, memoria y peligro. Un poco más, y el dolor desaparecía. Un poco menos, y no servía de nada. Un poco más, y el cuerpo no regresaba. Por eso este saber nunca fue democrático. No se podía permitir que cualquiera experimentara. El margen de error era demasiado pequeño. Y sin embargo, ese conocimiento existía. Funcionaba. Salvaba vidas. Pero también las destruía. El principio del miedo. Cuando las autoridades religiosas y políticas empezaron a entender el alcance real de estas plantas, el problema se hizo evidente. No solo calmaban el dolor. No solo daban placer. Permitían estados mentales que escapaban al control. Un cuerpo que no siente dolor es difícil de someter. Una mente que ve otras realidades es difícil de gobernar. Y así, lentamente, el discurso cambió. Lo que antes era sagrado empezó a ser sospechoso. Lo que antes era medicina empezó a ser herejía. Lo que antes era conocimiento empezó a ser delito. Pero eso no detuvo su uso. Solo lo empujó a la sombra. En el siguiente acto veremos qué ocurrió cuando este conocimiento cayó en manos de los alquimistas medievales. Cómo lo reorganizaron. Cómo lo ocultaron. Y por qué, a partir de ahí, estas plantas quedarían para siempre asociadas al pecado, la brujería y el mal. Porque cuando el saber no puede eliminarse, se demoniza. Y ahí comienza la verdadera persecución. Cuando el conocimiento sobre estas plantas ya no pudo mantenerse solo en los márgenes, ocurrió algo inevitable. Entró en contacto con el poder. Y el poder nunca es neutral. Durante la Edad Media, gran parte de ese saber antiguo no desapareció. Se transformó. Se reorganizó. Se escondió bajo nuevos nombres. Ahí aparecen los alquimistas. No como los caricaturizan hoy, viejos locos obsesionados con el oro. Sino como herederos de un conocimiento peligroso. La alquimia no era solo una obsesión por los metales. Era una filosofía de la transformación. Transformar la materia. Transformar el cuerpo. Transformar la mente. Y para eso, las plantas seguían siendo esenciales. Los alquimistas sabían algo que muy pocos entendían. Que el verdadero laboratorio no era solo la mesa de trabajo. Sino el propio ser humano. El dolor, el placer, el trance, la sedación. Eran estados que podían manipularse. Y quien sabía hacerlo, tenía poder. Pero ese poder no podía mostrarse abiertamente. La Europa medieval era un mundo profundamente jerárquico. La Iglesia controlaba el conocimiento oficial. Los reyes controlaban la violencia. Y todo lo que escapaba a ese control era sospechoso. Por eso, los alquimistas aprendieron a esconderse. Escribían en clave. Usaban símbolos. Disfrazaban recetas como metáforas. Cuando hablaban de disolver, a veces hablaban de plantas. Cuando hablaban de fuego lento, hablaban de dosis. Cuando hablaban de muerte y resurrección, hablaban de estados inducidos. No era poesía gratuita. Era supervivencia. Porque sabían que si el conocimiento se volvía demasiado claro, sería destruido. En monasterios, hospitales primitivos y cortes nobles, este saber seguía vivo. Aquí aparece una de las grandes contradicciones de la historia. Mientras públicamente se condenaban ciertas plantas como peligrosas o impuras, en privado se seguían usando. Los monjes copiaban manuscritos antiguos. Los médicos de palacio administraban brebajes para calmar el dolor de reyes y obispos.
Los cirujanos usaban ungüentos para reducir el sufrimiento durante amputaciones. El grito del paciente seguía existiendo. Pero a veces se lograba silenciarlo. Y eso era un privilegio. Porque no todo el mundo tenía acceso a ese alivio. Aquí la frontera se vuelve clara. Las plantas no estaban prohibidas por ser ineficaces. Estaban prohibidas porque funcionaban. Y porque daban poder a quien las dominaba. El conocimiento dejó de ser solo una cuestión médica. Se volvió político. ¿Quién podía aliviar el dolor? ¿Quién podía inducir el sueño? ¿Quién podía provocar estados mentales alterados? No cualquiera. Solo quienes tenían permiso. Los alquimistas entendieron esto mejor que nadie. Por eso se movían en zonas grises. No eran completamente médicos. No eran completamente religiosos. No eran completamente científicos. Eran peligrosos porque no encajaban. Y porque su saber no dependía de la autoridad, sino de la experiencia. Mientras tanto, fuera de palacios y monasterios, el conocimiento popular seguía circulando. Mujeres que ayudaban en partos. Ancianos que sabían que raíz calmaba el dolor. Curanderos que aplicaban ungüentos heredados de generaciones anteriores. Ese saber no estaba escrito. Vivía en la memoria. Y precisamente por eso era aún más inquietante. No se podía censurar fácilmente. No se podía quemar del todo. Pero sí se podía perseguir. Aquí empieza a trazarse una línea peligrosa. El mismo ungüento que un médico podía usar en secreto. Si era usado por una mujer en un pueblo, se convertía en prueba de brujería. La misma planta que calmaba el dolor de un noble. Si aparecía en manos equivocadas, era señal de pacto demoníaco. La diferencia no estaba en la sustancia. Estaba en quien la usaba. Y en quien tenía el respaldo del poder. La alquimia, en ese contexto, fue un intento desesperado de proteger el conocimiento. De encerrarlo en símbolos. De ocultarlo tras lenguaje críptico. De convertirlo en algo solo accesible para quien supiera leer entre líneas. No porque los alquimistas fueran elitistas por capricho, sino porque sabían que la transparencia significaba la destrucción. Cuanto más se entendía una planta, más peligrosa se volvía políticamente. Porque una planta que elimina el dolor cuestiona el castigo. Una planta que induce trance cuestiona la autoridad espiritual. Una planta que da placer cuestiona la moral. Y la moral, en manos del poder, siempre ha sido una herramienta de control. Los alquimistas también comprendieron otra cosa. Que el miedo era más efectivo que la ignorancia. Por eso permitieron que crecieran los mitos. Raíces que gritaban. Ungüentos que hacían volar. Plantas asociadas a demonios. Cuanto más terror rodeaba a estas sustancias, menos gente se atrevía a usarlas sin conocimiento. El mito funcionaba como barrera. Pero el miedo también se volvió contra ellos. Poco a poco, la figura del alquimista empezó a confundirse con la del hereje. Con la del blasfemo. Con la del peligro social. No ayudaba que muchos trabajaran en secreto. Que evitaran explicaciones claras. Que hablaran en símbolos. Desde fuera, parecía conspiración. Y el poder no tolera lo que no entiende. A medida que la Iglesia consolidaba su influencia, la alquimia empezó a ser vista como una amenaza directa. No tanto por lo que decía, sino por lo que hacía posible. Porque si el cuerpo podía ser transformado sin intervención divina, ¿qué lugar quedaba para el dogma? Si el dolor podía silenciarse sin penitencia, ¿qué pasaba con el castigo? Si la mente podía cruzar fronteras sin permiso, ¿quién controlaba el alma? Estas preguntas no se respondieron con debate. Se respondieron con persecución. Pero antes de llegar al fuego, hubo una etapa intermedia. Una etapa de tolerancia incómoda. Durante un tiempo, la alquimia fue permitida. Siempre que sirviera al poder. Si calmaba el dolor de los importantes. Si prolongaba la vida de quienes mandaban. Si no se compartía con el pueblo. El conocimiento seguía existiendo. Pero cada vez más encerrado. Más fragmentado. Más peligroso de transmitir. Hasta que llegó un punto de no retorno. Cuando el saber ya no pudo mantenerse bajo control. Cuando se filtró demasiado.
Cuando empezó a circular fuera de los espacios permitidos, entonces dejó de ser tolerado. Y pasó a ser perseguido. En el siguiente acto veremos cómo esa persecución se volvió abierta. Cómo las plantas dejaron de ser ambiguas. Y pasaron a ser oficialmente malditas. Cómo la medicina se transformó en herejía. Cómo el conocimiento se convirtió en delito. Y cómo el miedo, una vez más, se usó para borrar lo que no podía dominarse. Porque cuando el poder no puede controlar el saber, no lo debate, lo quema. Con la llegada de la Iglesia como poder omnipresente y los estados centralizados, lo que antes era conocimiento sagrado pasó a ser sospechoso. Las plantas que habían salvado vidas, inducido trances y explorado la mente humana se convirtieron en símbolos de peligro. Se llamaron de hierbas del diablo. Se asociaron con brujería, herejía y pacto con fuerzas oscuras. Se prohibieron bajo amenaza de muerte. El mismo opio que calmaba el dolor en los hospitales privados era considerado un veneno cuando aparecía en manos de campesinos. La mandrágora que ayudaba a los cirujanos a amputar sin gritos se convirtió en prueba de conspiración con el infierno. La belladona que inducía visiones místicas pasó a ser señal de posesión demoníaca. El miedo se convirtió en legislación. El conocimiento dejó de circular de manera abierta y pasó a la clandestinidad. Las brujas, a menudo mujeres sabias que habían conservado la tradición de los curanderos antiguos, fueron las primeras víctimas. Su delito, conocer demasiado. Su castigo, fuego, humillación, muerte. Los relatos de aquelarres, vuelos nocturnos y pactos demoníacos tienen su raíz en la química vegetal y en la transmisión oral del saber antiguo, pero la versión oficial los deformó. El conocimiento pasó a ser pecado antes que medicina. Los monasterios y hospitales oficiales, por su parte, continuaban usando estas plantas en secreto. Lo que se prohibía para el pueblo se reservaba para el poder. Hipocresía pura. El mismo ungüento que salvaba vidas de nobles condenaba a muerte a quienes no tenían influencia. Esta persecución no solo fue física, sino también simbólica. Se eliminó la memoria escrita. Se quemaron libros. Se destruyeron recetas y manuales antiguos. El conocimiento se volvió un secreto aún más peligroso, solo accesible para iniciados que supieran leer entre líneas y sobrevivir a la sospecha. Pero la historia no terminó. El saber sobrevivió en fragmentos. En manuscritos cifrados. En símbolos alquímicos. En tradiciones orales. En gestos, aromas y preparaciones que escapaban a la mirada de inquisidores y jueces. El resultado fue una doble realidad. La planta seguía existiendo y funcionando, pero su uso era clandestino. La narrativa pública convertía la medicina en pecado, la ciencia en magia y la salud en transgresión. Este proceso también generó un efecto psicológico poderoso. El miedo a la planta se combinaba con el respeto que aún inspiraba. Cada raíz, cada hoja, cada ungüento llevaba consigo una carga de misterio y peligro. Y así, generaciones enteras crecieron con la idea de que estas sustancias eran malignas, cuando en realidad siempre habían sido herramientas de poder y supervivencia. Lo que se demonizó no era la planta. Era la posibilidad de escapar del control absoluto del dolor y de la mente. Cada historia de brujería, cada mito de vuelo nocturno, cada advertencia sobre veneno, es un eco de lo que los antiguos sabían. El conocimiento que no puede ser domesticado asusta al poder. En este contexto, la prohibición no era un acto médico ni moral. Era un acto político. Un intento de controlar lo que la autoridad no podía comprender ni someter. Y sin embargo, el saber persistió. En manos de curanderos ocultos. En los jardines secretos de alquimistas. En libros escondidos bajo tablas del piso o detrás de bibliotecas en monasterios. En cantos, rezos y rituales que solo los iniciados podían interpretar. Por eso decimos que estas plantas son eternas. No desaparecieron. Se adaptaron. Se escondieron. Se mezclaron con miedo y leyenda. La demonización fue, en realidad, un intento de borrar el poder del conocimiento. Pero no funcionó completamente. Porque el poder verdadero nunca puede ser destruido. Solo puede ser ocultado, hasta que alguien vuelva a descubrirlo. Hoy, cuando hablamos de estas plantas, seguimos caminando sobre esa línea invisible. Entre la medicina y el mito. Entre la utilidad y el peligro. Entre la tradición y la prohibición. Y es aquí donde comprendemos algo esencial.
El miedo siempre ha sido la herramienta más poderosa del poder. Más que la ley. Más que la espada. Más que el fuego. Cuando algo amenaza el control absoluto, se convierte en pecado. Se convierte en crimen. Se convierte en demonio. Pero la historia nos enseña también otra cosa. El conocimiento no desaparece por miedo. Se transforma. Se refugia. Sobrevive. Y de ese refugio surgieron los alquimistas, los herbolarios clandestinos, los sabios secretos. Ellos continuaron el camino que los antiguos iniciaron. Dominar la relación entre cuerpo, mente y naturaleza. Y preservar un saber que, aunque prohibido, siempre fue vital. En el siguiente y último acto, cerraremos este viaje. Reflexionaremos sobre la frontera entre placer y dolor. Sobre el miedo al conocimiento. Y sobre cómo una raíz, una hoja, una semilla, puede ser medicina, veneno, o filosofía. Porque al final, todo se reduce a una sola verdad. El límite entre lo que salva y lo que destruye siempre ha sido delicado, invisible y humano. Hemos recorrido un camino largo y peligroso. Desde los primeros curanderos que arriesgaban su vida por descubrir el poder de las plantas, hasta los alquimistas que escondían el conocimiento en símbolos y manuscritos cifrados. Desde la reverencia sagrada hasta la prohibición y la demonización. Y ahora, al mirar atrás, hay algo que se vuelve claro. Todo gira en torno a una frontera invisible. La frontera entre medicina y veneno. Entre placer y dolor. Entre conocimiento y miedo. Porque no es la planta la que decide. No es la raíz, ni la hoja, ni la flor. Somos nosotros. Somos quienes elegimos cómo usarla. ¿Quién la manipula? ¿En qué contexto? ¿Con qué respeto y con qué conciencia? El miedo siempre ha intentado imponer límites. El poder siempre ha querido controlar lo que no podía comprender. Pero el conocimiento no puede ser contenido para siempre. Se filtra, sobrevive, reaparece. Se transforma en ciencia, en ritual, en intuición. Y en esas plantas prohibidas hay una lección antigua y poderosa. La transformación real siempre implica riesgo. El placer que salva puede ser la puerta al exceso. El dolor que duele puede enseñarnos la resistencia. El conocimiento que libera puede asustar al que teme perder control. Por eso los antiguos no buscaban comodidad. Buscaban entendimiento. Buscaban atravesar límites. Aprender a vivir en el filo, sin miedo a cruzarlo. Hoy seguimos caminando sobre esa misma frontera. Entre lo permitido y lo prohibido. Entre lo conocido y lo misterioso. Entre la seguridad y la audacia. Y, como ellos, debemos aprender a mirar con respeto. A no temer lo que no entendemos. A valorar el conocimiento, incluso cuando es peligroso. Porque ahí, en ese límite invisible, es donde se encuentra la verdadera libertad. La misma raíz que puede salvarnos, también nos recuerda nuestra vulnerabilidad. La misma hoja que induce placer nos recuerda que no todo es controlable. La misma semilla que abre la mente nos enseña que la transformación requiere conciencia. Así termina este viaje. No con un final claro, sino con una invitación a reflexionar. A mirar la historia con ojos nuevos. A reconocer que el miedo, la prohibición y la demonización siempre son intentos de domesticar lo que no se puede domesticar. Y que, a veces, la medicina, el placer y la sabiduría están más cerca de la alquimia que de la rutina diaria. Porque al final, la frontera entre salvar y destruir, entre aprender y temer, entre vivir y trascender, siempre ha sido humana, delicada e invisible.